Vamos. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Vamos a ver si se termina entre todos. Me parece que ahí ya están. Ahí entran dos más y arrancamos. Bueno, sí, me parece que ya estamos todos. Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a tener otro de nuestras clases de los jueves. El temario del día de hoy del trianual es tomografía, conceptos básicos por cálcico. Y en segunda parte vamos a ver sobre la resonancia cardíaca. Para empezar, hoy está la doctora Camila Moreira, que es cardióloga y especialista en imágenes del Sanatorio de El Salvador, y nos va a hablar sobre la cardíaca y sus usos y el score cálcico. Así que bueno, muchas gracias, Cami, por aceptar la invitación. Cuando quieras. Bueno, hola a todos. Del Sanatorio Allende, sí. Bueno, hola a todos, gracias por la invitación a dar la charla. Hoy voy a hablar de angiotomografía coronaria y score de calcio y algunas situaciones especiales fuera de la parte coronaria que podemos aplicar también este método. Más que nada mi objetivo de la clase es no entrar tanto en la parte física y la parte digamos, técnica, sino que entiendan de que, digamos, qué abarca cada estudio, qué busca, qué diagnostica, y para que ustedes puedan, digamos, en la residencia y después cuando estén solos en el consultorio puedan entender y saber a quién pedirle cada estudio, ¿sí? Que es algo muy importante. Así que bueno, vamos a empezar. Cualquier cosa me avisen si voy muy rápido. Bueno, con una breve introducción, la enfermedad coronaria es la causa principal de morbimortalidad mundialmente, es responsable por el 70% de las muertes súbitas, y la detección de calcificación en las coronarias significa aterosclerosis, y esto da información pronóstica por encima de los factores de riesgo cardiovasculares tradicionales y scores de riesgo establecidos, especialmente para los grupos de bajo riesgo. Para empezar, vamos a hablar de score de calcio, que es el estudio más simple. Este estudio se puede pedir digamos, por sí solo, o se puede pedir, muchas veces se hace conjuntamente con la angiota coronaria. Este estudio es un estudio tomográfico que detecta la presencia de calcio en el árbol coronario. La cantidad de calcio que se observa es proporcional a la carga total de ateromatosis. Es un marcador excelente para detectar presencia y extensión de enfermedad coronaria en pacientes asintomáticos. Es importante este concepto porque no nos va a hablar de grado de estenosis de lumen, solamente nos va a hablar que hay presencia y no va a cuantificar la cantidad de calcio que hay en cada arteria. Entonces nosotros nos va a informar un score o una cantidad que se llama el score de Agatston y un percentil. Este score es un score total y después nosotros vamos definiendo cada cantidad en cada arteria, ¿sí? Que también es importante poner el informe por el médico que le pide. El score de Agatston va de 0 a 400. Yo más de 400 le consideran como riesgo muy alto y yo no ponen número, ¿sí? Es más, uno de los primeros que habla de score de calcio, que es Budov, lo que hace él, por ejemplo, que ya cuando hay más de 400 de score de calcio, no va a la angiota coronaria, sino directamente manda al paciente a la coronariografía, ¿sí? Porque ya más de 400 hay tanta calcificación que para hacer la corotac es difícil de capaz ver el lumen. Y por otro lado, el percentil es súper importante en el informe porque nos habla de dónde está ese paciente con respecto a la población. No es lo mismo que me venga un paciente de 35 años con un score de calcio de 100 versus un paciente de 85 años que ya se espera que tenga calcificación, que tenga un score de 100. ¿Sí? El percentil del paciente de 35 años va a ser de 80%, ¿sí? O sea que la gente de su edad, el 80% va a tener más bajo que eso, y el percentil de un paciente de 80 años con un score de calcio de 100 va a ser menor, ¿sí?
Vamos a ver acá a la derecha, esto es un ejemplo de un score de calcio, es una imagen axial pura del corazón, es una imagen de baja calidad porque no estamos buscando definir estructuras ni las arterias, sino que es donde queremos realzar el calcio, que es lo blanco, ¿sí? Que tiene como unas unidades de Hounsfield más elevados, o sea, lo que realza, y yo con un software lo que voy a ir haciendo es como ir dibujando esas placas y voy poniendo el nombre de cada arteria. Entonces eso después me discrimina a un informe para el médico que le piden. Entonces, ¿de qué consiste el estudio? El paciente entra al tomógrafo, se recuesta en el tomógrafo, es un estudio con electrodos, es un estudio rapidísimo, o sea, de pocos segundos, es sin contraste, así que el paciente no se le tiene que canalizar, una dosis muy baja de radiación comparado con otros estudios, y un estudio gatillado, o sea, sí le ponemos electrodos para el electro, únicamente para evitar los artificios generados por movimiento, pero no es frecuencia cardíaca dependiente, ¿sí? O sea, puede ser un paciente con FA, puede ser un paciente que tenga 75 o 90 latidos por minuto, está todo bien, ¿sí? Entonces es un estudio rápido, simple, sin contraste, baja radiación, y sale más o menos, para que sepan, sale más o menos entre 10 y 15 mil pesos el estudio, que yo siempre le doy la opción al paciente, porque muchas veces no lo cubren los obras sociales, pero es un estudio que da mucha información, ¿sí? ¿A quién vamos a solicitar este estudio? Vamos a solicitar en pacientes asintomáticos, sin enfermedad conocida de 40 a 75 años, con riesgo cardiovascular borderline o intermedio, y pacientes entre 40 y 75 años con bajo riesgo cardiovascular, con antecedentes heredofamiliares de enfermedad coronaria prematura, y se puede pedir en poblaciones especiales, pacientes con colagenopatías, apnea del sueño, que tienen más tendencia también a tener placas. El típico caso es alguien que viene, un chico de 45 años, que no tiene, capaz fuma, tiene el padre con un infarto previo, y él quiere saber cómo está él o qué riesgo tiene él a tener eventos cardiovasculares en el futuro. Entonces este es como el típico estudio que pedimos para ver eso, porque no estratifica al paciente en su riesgo cardiovascular, y nos dice qué cantidad de eventos, o el porcentaje de eventos cardiovasculares en los próximos 10 años, ¿sí? Entonces, algo que se habla mucho es el score de calcio de 0, ¿sí? Que habla de un periodo de garantía. ¿Qué significa que un paciente tenga un score de calcio de 0? Habla de un valor predictivo negativo muy elevado. ¿Qué significa eso? Que en pacientes asintomáticos con riesgo bajo o intermedio, un score de calcio nos va a dar menos de 1% de mortalidad anual en los próximos 15 años, ¿sí? La presencia de calcio coronario fue, bueno, en este estudio que se publicó en la JACC en 2015, mostró que la presencia de calcio fue el predictor de alta mortalidad más fuerte, y el riesgo aumentó en forma proporcional a la severidad del score de calcio, independientemente de los scores tradicionales, o sea, se basaron en el Framingham más que nada y la TP3. Entonces, acá a la derecha podemos ver este gráfico que habla de mortalidad acumulativa con los años, y pone cómo debemos considerar el paciente con factores de riesgo, los factores de riesgos, o sea, un paciente sin factores de riesgo convencionales, digamos, cardíacos, que el amarillo, otro paciente con un Framingham bajo, que es el celeste, otro con una TP3 bajo, también, que es la línea violeta, pero el paciente con el score de calcio de 0 fue el que demostró digamos, menos riesgo con los años, ¿sí? Entonces, es como, nos da mucha más información que estos scores tradicionales que ya tenemos, y nos ayuda a restratificar a los pacientes. El estudio CONFIRM también demostró que en pacientes sintomáticos con score de calcio de 0, la mortalidad anual fue de 0,4, y por esto se dice que los pacientes entre 45 y 84 años con un score de calcio de 0 se pueden controlar cada 3 a 5 años. O sea, una vez que nosotros tenemos un score de calcio de 0 en un paciente en el consultorio, no hace falta pedirlo todos los años, sino que cada 3 a 5, dependiendo de sus, de su antecedente, ¿sí? Según Lehmann et al., que es un médico que publica mucho este tema, él dice que en pacientes de ya más o menos de 59 a 60 años, más o menos 4 años, con un score de calcio de 0, sin conversión a un score de calcio positivo, en un seguimiento de 5 años, no tiene que repetirse más una score de calcio. Eso demuestra lo fuerte que es el valor predictivo negativo de este estudio. Y las guías americanas
determinaron que los pacientes con un score de calcio que no tienen, de 0 no tienen que tomar estatinas para reducir su dislipemia, al menos que fumen, que tengan diabetes o tengan antecedentes familiares de enfermedad coronaria prematura. Bueno, queremos mostrar este artículo que es de Budov, que Budov es uno de los que más hablan de score de calcio, que habla de los efectos motivacionales que generó el score de calcio en los pacientes en cuanto a sus, digamos, en su adherencia a estatinas y sus conductas, digamos, diarios. Entonces mostró que los pacientes con un score de calcio de 0, que ya saben que no tenían calcio, que no tenían riesgo, tuvieron menos modificación en su estilo de vida, en su comportamiento, comparado con los pacientes que fueron teniendo gradualmente más score de calcio elevados. O sea, cuanto más score de calcio, más activaban, empezaban a hacer actividad física, o se portaban mejor, si se entiende. Y por otro lado, cuanto más score de calcio, más se demostró más adherencia a las estatinas. Así que es hasta importante hasta mostrar al paciente las imágenes y explicarle lo que significa el estudio, porque realmente los ayuda a entender bien digamos, su estado. Bueno, pasando a la angiotomografía coronaria, esto, digamos, si se pide con el score de calcio se hace después, y bueno, es un estudio que está desde 1986, o sea, tampoco está hace tanto, y desde entonces ha tenido un gran avance tecnológica, que hoy en día tenemos, digamos, hay tomógrafo con más de 200 detectores que pueden hacer todo en solamente un latido, o sea, agarrar todo el volumen del corazón en un solo latido. Cosa que no se hacía antes, y el primer artículo que se publicó del AngioTac fue recién en 1992. Un estudio más o menos de 15 minutos hasta que se canalice el paciente. Al paciente, digamos, qué condiciones necesitamos para hacer este estudio. Es un estudio que tenemos que pedirle que estén con 3 o 4 horas de ayuno porque le pasamos contraste para que no reaccionen mal o no vomiten. Tenemos que evitar productos cafeinados 2 horas antes del estudio, porque nosotros queremos un paciente con después se explica bien, pero con una frecuencia baja. No hace falta suspender medicamentos habituales. A estos pacientes, en general, lo que yo hago es, le damos beta bloqueantes 2 o 3 dosis antes del estudio, porque nosotros necesitamos un corazón que esté bien relajado, bien bradicárdico, porque tenemos que pensar que es un órgano que no para de moverse nunca, y tenemos que tomar imágenes y hacer reconstrucciones. Entonces, cuanto más quieto está, entre comillas, mejor. Vamos a tener más resolución temporal y espacial. Yo generalmente uso, la ideal sería metoprolol, por ejemplo, se puede hacer vía oral o endovenoso, pero no tenemos endovenoso acá en Argentina, pero en otros países sirve porque le podemos dar ahí sobre la mesa, digamos, le damos metoprolol endovenoso y no tiene muchas reacciones adversas. Acá lo que hacemos es bisoprolol vía oral, se puede hacer otros beta bloqueantes, y si no le da la atención le podemos dar iobradina, pero lo más importante es tener una frecuencia de 60 a 65. Yo con más de 70 al paciente no lo hago. Lo que hago es reprogramar o lo medico ahí, espero 1 hora y después lo hacemos nuevo, porque la calidad cambia de forma importante, y además, por ejemplo, si es alguien que tiene más sobrepeso, también esto va complicando, digamos, lo que es la calidad de la imagen, ¿sí? El paciente tiene que obedecer los órdenes de apnea y mantener por lo menos 10-15 segundos. Necesitamos una buena vía periférica que sea más proximal, y el contraste se calcula según el peso, se pasa un poco de solución fisiológica y se hace a una velocidad de 4 a 5 mililitros por segundo. No voy a entrar mucho en la parte física ni técnica, pero esto me parece más importante. Tenemos 2 formas de adquirir. Una forma es la parte prospectiva, que vamos a irradiar solamente en un segmento del ciclo cardíaco, ¿sí? Por eso tenemos el electro. Generalmente buscamos, si bien fase, buscamos en diástole, ¿sí? Y se llama padding, y esto lo hacemos en pacientes que solo nos interesa ver la parte del árbol coronario, no nos interesa ver ni una parte funcional, ni valvular, ni reconstruir volúmenes para ver movimientos del corazón, ¿sí? Solamente queremos hacer reconstrucciones de las arterias. En cambio, la parte retrospectiva, o sea, el protocolo retrospectivo que se hace mucho, vamos a irradiar más al paciente porque vamos a irradiar todo el ciclo cardíaco, pero lo que tiene como ventaja es que podemos ir para atrás y evaluar diferentes fases del ciclo.
Pero bueno, vamos a irradiar más al paciente. Pero ¿qué pasa? Nosotros, por ejemplo, al tener todo el ciclo cardíaco, podemos reconstruir, que después de mostrar unos videos, podemos, por ejemplo, en un paciente con válvula bicúspide, podemos ver cómo hacer un video de cómo abre y cierra, si un paciente tiene endocarditis para ver si tiene vegetaciones, diferenciar PAN versus trombo. Entonces esto vamos a irradiar más, ¿sí?, al paciente, pero yo tengo la posibilidad de ir para atrás y ver diferentes fases. Esto, la parte retrospectiva la vamos a usar más en pacientes que tengan más de 65 latidos por minuto, que tengan un índice masa corporal más de 30, que tengan una frecuencia irregular, o sea, tratamos de no hacerlo obviamente en pacientes con eso, pero a veces hace falta, y en evaluaciones anatomos-funcionales. Entonces el prospectivo más que nada para pacientes que realmente sabemos que están bien frenados y que no van a hacer ningún tipo de arritmia, ¿sí? Esto para mostrar lo que es la frecuencia cardíaca para nosotros, que es 60 latidos por minuto, porque nosotros vamos a buscar, vamos a estudiar la parte diastólica. Pero si tenemos cuanto más frecuencia cardíaca tengamos, vamos a tener menos diástole y más sístole, entonces va a ser más difícil de evaluar al paciente, ¿sí? Esto como un claro ejemplo de, digamos, de qué es lo que vemos, digamos, en los estudios, cuando nos bajan un paciente, por ejemplo, de UCO, que yo soy muy intenso en el tema de la frecuencia, qué lindo que sale, por ejemplo, la arteria acá, ¿sí? Si ya estamos llegando a 65 latidos por minuto, ya empezamos a tener mucho artefacto de movimiento, y ya de más de 70 hasta podemos sobreestimar lesiones, podemos hacer diagnósticos de placas o cosas que no hay, ¿sí? Entonces es importante, y como este mensaje más que nada para que ustedes cuando manden el paciente tienen que beta bloquearlo, no tener miedo, ¿sí?, a darle 2 o 3 dosis, porque además con los nervios, con el frío del tomógrafo y todo, y con el contraste que siempre se le sube un poco. Entonces a un paciente que tenga 67 latidos por minuto, yo siempre lo freno con por lo menos una dosis de Viso, por hablar de 5 miligramos, entonces está bien quietito para el estudio. Este es un ejemplo del protocolo retrospectivo. Por ejemplo, acá podemos ver que en la coronaria derecha, que es una de las coronarias que más da artefacto de movimiento, me sale movido. Entonces digo, bueno, me voy, en vez de en fase 60 o 75, que es lo que hacemos normalmente, me voy en una fase un poco más temprana, y podemos ir reconstruyendo y alineando más la arteria para que se vea más lindo, ¿sí? Esto se hace todo con software digamos, en una computadora. Y tenemos también protocolos digamos, que mejoren el artefacto de movimiento. Fuera de cambiar la fase, tenemos estos software que ya están muy avanzados, nos van ayudando también a mejorar, a limpiar la imagen. Entonces podemos ver también la coronaria derecha, que muchos tenemos problemas con esta coronaria, digamos. Podemos ver cómo apretando un botón básicamente nos ayuda también a mejorar un poco la imagen, ¿sí? Y nos ayuda a ver mejor el lumen. Este artículo es más que nada para mostrar qué es lo ideal, o cuál es el tomógrafo ideal para hacer la Corotac, pero más que nada queremos un tomógrafo que tenga mejor resolución espacial, 3D, que la resolución espacial es la capacidad de definir 2 puntos, digamos, en una imagen, mejor resolución temporal, que es lo que me va a ayudar a mí con la parte del beta bloqueante, que no tenga arritmias, que tenga un ritmo sinusal, y más que nada también estos tomógrafos buscamos que no irradien tanto, que es lo que, bueno, ya cada vez más la tecnología va avanzando y vamos irradiando menos al paciente. Esto era más que nada para mostrar qué es lo que adquirimos primero, comparado con el score de calcio. Podemos ver que acá podemos ver mejores estructuras, ¿sí? O sea, en mejor calidad, hay contraste en el corazón en una fase arterial, o sea, nosotros queremos que brille o que se pinte más el ventrículo izquierdo para que se puedan pintar las arterias coronarias, ¿sí? Entonces todo el lado derecho debería quedar más negro. Este es un Axel puro. En los primeros años la gente informaba, o sea, el imagenólogo informaba únicamente con esto, ¿sí? No había reconstrucciones. Acá básicamente podemos ver el nacimiento, si el nacimiento es normal de las arterias, podemos ver la anatomía, podemos ver si hay anomalías digamos, congénitas de drenaje, o sea, podemos hablar de otras cosas, también de cavidades, pero más que nada esto nos da una idea de con qué paciente estamos lidiando.
Y después lo que hacemos es una reconstrucción, ¿sí? Yo voy reconstruyendo cada arteria, voy poniendo el nombre, y voy haciendo reconstrucciones 3D para subirlo a la imagen y para que el médico que me pidió el estudio después lo vea. Entonces le pongo yo la anatomía, cada paciente tiene variaciones de sus ramas, y acá podemos ver un simple ejemplo de un paciente que en la DA, en el tronco, tiene una placa mixta, o sea, tiene una placa con calcio y una placa lipídica que se ve, la placa lipídica se ve más oscura y la placa cálcica se ve más blanca. Y podemos hacer cortes hasta como transversales, ¿sí? Para ver qué tanto está ocupando esa placa la luz, ¿sí? Hay varias funciones, digamos, para evaluar la placa. Esto me parece importante. Nosotros hay 4 características de lo que se llama la placa vulnerable, que la placa es una placa teromatosa susceptible a romperse, y es una de las más responsables de un signo coronario agudo, ¿sí? Y de esta característica hablan de un alto riesgo para trombosis y rápida progresión de estenosis. Entonces esto, cuando lo vemos, tenemos que informárselo al médico y poner el informe, ¿sí? Que son placas de alto riesgo, ¿sí? Para que ellos puedan activar con las estatinas y con todo lo que es medicamento preventivo. Al menos que sea obviamente lo obstructivo severo, ¿no? Entonces, una de las características son los puntitos de calcificación, ¿sí? Spot calcification, un remodelado positivo, o sea, empieza a crecer como hacia afuera la arteria. Placas de baja atenuación, estas son las placas lipídicas, que son las placas inestables. Las placas calcíficas son las más estables, ¿sí? Y después está el napkin ring, que es un signo como un servilletero, ¿sí? Que todas estas 4 son las 4 características de lo que es la placa inestable o vulnerable. ¿Qué limitantes tenemos con este estudio? Cualquier paciente con la frecuencia elevada va a ser un problema para nosotros, como lo expliqué, paciente con arritmias o hasta con sístoles ventriculares o supraventriculares frecuentes es un problema. La calcificación severa, cuando es tan severa, el calcio es como que nos genera un artefacto de luz, entonces muchas veces, en un paciente que ya tiene más de 400, ya tiene 600 de score de calcio, si es que tiene un score de calcio previo, muchas veces nos cuesta realmente definir la estenosis y el lumen, ¿sí? Entonces, en un paciente ya de más de 85 años, por ejemplo, muchas veces preferimos no hacerle un angiotac porque sabemos que va a estar calcificado. Obesidad, o sea, índice de masa corporal elevados, stents previos. En verdad el stent nosotros sí valoramos, sí nos mandan para valorar, pero ya un paciente que ya está anatómicamente medio, porque tiene mucho antecedente, tiene bypass, tiene stents, como digo, tiene que estar muy bien la calidad para dar un buen informe al médico. Marcapasos y CDI pueden dar artefactos de destello, digamos, eso depende también de qué lado está, y bueno, la radiación para el paciente, obviamente. ¿Qué hacemos, digamos, en dónde nosotros vamos, o a quién vamos a pedir, o en qué situación vamos a pedir la corotaxi? En cuanto a signos coronarios, signos agudos, en cuanto a evidencia, la corotac reduce el tiempo de diagnóstico y da alta más tempranas, ¿sí? Nosotros, digamos, esto es un tema que yo veo que pasa mundialmente, en lugares que he ido a rotar. Muchas veces en las guardias internas el paciente con síndrome coronario agudo hacen lo que es la unidad de dolor precordial en la UCA. A estos pacientes, si lo bajáramos rápido, o sea, pacientes de riesgo bajo intermedio, lo bajáramos rápido, a hacerse una corotac, nosotros ya podemos saber que no tienen la placa y le podemos dar de alta. Entonces uno evita la internación prolongada, evita todo esto. El tema es que tenemos muchos problemas de autorización, es la verdad. Pero bueno, sirven en reducir el tiempo de diagnóstico de altas más tempranas, sin cambio en eventos cardiovasculares mayores, o sea, muerte, IAMI y revisita de la Guardia Central o reinternación por síndrome coronario agudo en los próximos 6 a 12 meses. Es más preciso para diagnosticar enfermedad coronaria obstructiva comparado con otros estudios, porque obviamente habla de la parte anatómica, comparado con estudios de perfusión, por ejemplo, y a largo plazo hay un estudio prospectivo que comparó a SPECT versus corotac, con seguimiento de 40 meses no mostró diferencias significativas en los eventos cardiovasculares mayores, ¿sí? Entonces es un estudio muy práctico para hacer.
Esto obviamente de lo que hablaba antes eran pacientes de menor riesgo, ¿sí? Pero ahora se está hablando de pacientes de riesgo, de mayor riesgo como intermedio, ¿sí? Con síndrome coronarios agudos sin elevación del ST. El Verdict, un estudio muy importante, demostró que la Corotac es altamente precisa a las 2,5 horas del diagnóstico, con un valor predictivo negativo del 91% y valor predictivo positivo del 88%, con resultados similares cuando se revisó nuevamente a los 2-3 días del diagnóstico inicial. Identifica a los pacientes que no requieren evaluación invasiva adicional, o sea, evitamos que el paciente vaya al vicio a hacerse una coronariografía. Y, como digo, da una alta temprana, evitamos internaciones al vicio. Y en las guías de 2021 de evaluación y diagnóstico de dolor de pecho, ya hay una indicación 1A para pacientes de riesgo intermedio, ¿sí? Con dolor de pecho sin enfermedad coronaria conocida. Así que no es solamente para pacientes de bajo riesgo, sino que también intermedio, ¿sí? Para tener en cuenta. ¿Qué pasa con la enfermedad coronaria inestable? ¿Sí? Tiene mayor ventaja sobre las pruebas funcionales por la habilidad de descartar enfermedad coronaria obstructiva y determinar la carga anatómica de aterosclerosis. Permite la evaluación anatómica comprensiva de la carga aterosclerótica, por ende mejora la estratificación de riesgos del paciente, y a nosotros nos ayuda o nos guía para el tratamiento preventivo temprano versus la revascularización por enfermedad coronaria severa o de múltiples vasos. En otro metaanálisis que estudió la eficacia diagnóstica de Corotac versus pruebas funcionales en pacientes con enfermedad coronaria inestable, mostró que la sensibilidad era mayor comparando TAC versus la ERGO y TAC versus el SPEC. El Scott Hart, que es un estudio muy conocido, estudió evaluó la Corotac versus el tratamiento estándar, conjuntamente versus la estándar solo, ¿sí? Y resultó que la Corotac con el tratamiento estándar conjuntamente duplicaron la certeza diagnóstica de angina, que fue el endpoint primario, comparado con el tratamiento estándar solo. Y a 5 años se observó una disminución significativa de muerte por enfermedad coronaria IAM no fatal con Corotac más tratamiento estándar. O sea, el tratamiento estándar quiere decir obviamente la parte de medicamentos, ¿no? ¿Y por qué creen que esto está pasando, que la Corotac está siendo de tan importancia, está dando todos estos resultados en los estudios? Es porque nosotros con la Corotac, aunque no sea obstructiva, nosotros ya sabemos que el paciente tiene placa, por ende nosotros ya vamos a empezar tempranamente con un tratamiento preventivo con pacientes de enfermedad coronaria no obstructiva detectados en la Corotac. Entonces esto es una aterosclerosis que vamos a encontrar que no va a causar isquemia, por ende no es detectable en las pruebas de esfuerzo. O sea, las pruebas de esfuerzo no va a hablar de isquemia cuando tengamos más carga, pero ya con el diagnóstico anatómico podemos empezar con estatinas, podemos empezar con todos los medicamentos y evitemos que el paciente avance en su enfermedad coronaria. Y el grupo de Corotac ya se mostró que empezaron tempranamente con esto, con estatina, antihipertensivo, antiplaquetario y medicación antianginosa. Y el Courage y la isquemia son dos estudios también que mostraron el valor pronóstico, ¿sí? Superior anatómico comparando con estudios de perfusión. Y que esto me pareció interesante, que la severidad y la extensión de la enfermedad coronaria predijo eventos adversos cardíacos, o sea, muerte y IAM, mientras que la severidad de la isquemia no lo predijo, ¿sí? Entonces, resumen, ¿a quién pedimos una Corotac? Eso es el mensaje que quiero transmitirle a ustedes. Vamos a pasar a pacientes con riesgo bajo intermedio de enfermedad coronaria, ¿sí? O sea, ya pasamos el riesgo intermedio, que antes no se consideraba. Vamos a pedir en pacientes que no quieren realizar el cine, muchas veces en el consultorio tenemos dudas si se hace una coronariografía y realmente hay algunos que no quieren, entonces esto es una buena opción para decir, bueno, no vamos a ser tan invasivos, pasamos por esto primero y después, bueno, si hace falta, vamos por ahí. Y también en pacientes que pueden llegar a tener, estudios por la coronariografía complicada, en pacientes con enfermedad congénita, con enfermedad vascular periférica conocida que sea severa, y pacientes, pongo bypass así en pregunta porque también valoramos pacientes con bypass, pero es más difícil.
¿A quién no le vamos a pedir? Pacientes con arritmias persistentes a pesar de medicamentos, ¿sí? O frecuencias elevadas, pacientes con obesidad, con riesgo elevado de enfermedad coronaria severa, cuando son pacientes que son muy obvios, o sea, el riesgo es muy elevado, directamente vamos a ir, obviamente, a la coronariografía y no a la corotac. La clasificación severa no nos va a salir a nosotros hacer una corotac, y pacientes con múltiple extenso, que ya estén muy embarrados en la parte anatómica, yo directamente lo mando a hacerse la coronariografía. ¿Alguna pregunta acá? O bueno, para el último, en todo caso lo dejamos. Y lo que quería mostrar, así como para terminar la clase, eran qué otra situación podemos usar la angiotomografía en la parte cardíaca, ¿sí? Todo lo que es cardiopatía congénita hacemos bastante ahí en el Allende, cuando evaluamos trombo en la oreja aurícula izquierda, o sea, muchas veces que pacientes con trombo diagnosticado por ETE, a los 2 meses, en vez de hacerle el transesofágico nuevamente, nos están pidiendo las tomografías, porque es un estudio bastante rápido, para evaluar grandes vasos, ¿sí? O sea, todo lo que es dilatación de aorta o coartación, todo lo que es aorta, nosotros hacemos todas las medidas. Para diagnosticar trombo versus panus en las válvulas mecánicas biológicas de pacientes operados, anomalías de arterias coronarias, en la evaluación para TAVI, que obviamente es otro tema, pero bueno, obviamente hacemos eso, y también hacemos para preevaluación de venas pulmonares, que hacemos como el diagnóstico anatómico de las venas pulmonares para el mapeo para los arritmólogos, ¿sí? Así que trabajamos mucho también con los arritmólogos. Esto para mostrar un par de ejemplos. Esto simplemente una válvula aórtica bicúspide, pero esto es un video, digamos, una adquisición retrospectiva, ¿sí? Porque yo agarro todo el ciclo, entonces veo la válvula la válvula abriéndose en diástole, en sístole, digamos. Así que bueno, podemos ver, digamos, dónde está fusionado, podemos ver diferentes cosas, si está engrosado, si hay calcificación. Podemos ver, hacemos estos reconstrucciones en 3D y videos. Este es un paciente de 10 años que le operaron por una introducción del arco aórtico y ahora tiene una dilatación de aorta ascendente, así que lo vamos siguiendo en los diámetros. Y lo que sirve muchas veces esto, por ejemplo, en la bicúspide, es tener una base para ir controlando por año para ver si van dilatando ellos las aortas. Este es un paciente que tenía antecedentes, le estamos haciendo un screening, tiene 2 hermanos con bicúspide, y cuando le hacemos la angiotomografía, noto que también ya en el eco también tenía bicúspide, lo voy a mostrar, pero tiene una anomalía del nacimiento del tronco de la arteria, del tronco de la coronaria izquierda, lo voy a mostrar acá que va a ser mejor. Entonces, por un lado, pudimos diagnosticar que tiene válvula bicúspide, ¿sí? En verdad ya lo habíamos diagnosticado por eco, obviamente, pero bueno, ya que estábamos con el tomo, hicimos la reconstrucción, pero acá también lo que quería mostrar era cómo esta es la coronaria derecha, ¿sí? Y podemos ver cómo el tronco de la coronaria izquierda nace, nace del ostium de la derecha, viaja entre medio de bueno, ahí no se ve, pero está entre la aorta y la arteria pulmonar, que tiene tiene un mal pronóstico, ¿sí? Porque son pacientes que pueden hacer muerte súbita, más porque el tronco está pasando por ahí. Entonces este paciente lo que hicimos fue, no tenía estenosis, no tenía placas, pero es la parte anatómica, el trayecto, que es lo peligroso en estos pacientes, y lo que le hicimos todos los estudios de perfusión y de esfuerzo por haber como para descartar la isquemia. Es un señor de 45 años que anda en bici, es ciclista, así que bueno, evaluamos todo, no hace isquemia y sigue andando en bici, no de forma competitiva, ¿no? Pero bueno, lo estamos siguiendo de cerca. Y por último, quería mostrarles esto también para mostrarles otro ejemplo de una anomalía congénita. Estos son esto es una reconstrucción de las venas pulmonares, ¿sí? Podemos ver las superiores e inferiores. Y acá este paciente tenía la vena pulmonar derecha superior
drenaba en la vena cava superior y por ende drenaba en la aurícula derecha. Entonces, la parte roja es la parte de la anomalía, digamos, y el resto son la anatomía normal del paciente. Pero bueno, era como para mostrar que no solamente podemos hacer cosas con, digamos, el diagnóstico de estenosis coronaria, sino que hay muchas cosas estructurales, hay muchos otros usos para lo que es la tomografía de corazón también. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Cami. Muy buena la clase. No sé si tienen alguna pregunta, la pueden hacer ahí por el chat, o si quieren abrir el micrófono. Veo a alguien emocionado por preguntar. Yo. Hola Cami, Marce te habla, la doctora Altamirano. Cami, ¿sabes qué te quería preguntar? Viste que hablaste del score de calcio de 0 y mencionaste ahí que los pacientes con score de calcio de 0 no estaría indicado darle tratamiento de estatinas. Mi pregunta viene por el tema que es un poco difícil no medicar a un paciente con colesterol alto, si bien el score de calcio no es de 0, y si tenés en cuenta además algún otro factor de riesgo o algo como para no medicarlo, o sea, si tiene un score, pues si le pedimos el score de calcio supongo porque sospechamos y tiene antecedentes. Me quedó Sí, esa duda. nosotros en verdad lo que hacemos mucho en el Allende, hacemos screening de aterosclerosis subclínica en otros territorios también. O sea, no solamente vemos el score de calcio, eso es la verdad. No me metí mucho en ese tema porque podemos estar mucho tiempo con eso, porque es un tema para mí muy interesante. Nosotros buscamos en los 3 territorios, en las carótidas, en las femorales y en el corazón, o en las coronarias. Lo que hacemos nosotros es, por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene dislipemia, pero no llega el LDL a 190, que digamos, la guía dice, o sea, que puedes empezar ya, obviamente que lo estatina, ya con 190, digamos, empezás directamente. Pero al menos que tenga menos 190, y si no tiene placas, nosotros muchas veces lo aguantamos al paciente, ¿sí? Le explicamos lo que implica estar con estatinas, pero si nosotros, la verdad, si nosotros con algún grado de placa, lo que estamos haciendo es, al menos, y aunque no esté con dislipemia, digamos, si ya tenemos placas, nosotros ya empezamos a hacer un tratamiento preventivo. No hablo de, aunque ahora últimamente están hablando de rosuvastatina 40, o sea, dosis más elevadas, empecemos con dosis bajas, pero digamos, hay muchos artículos que hablan de, bueno, por lo menos las guías, por ejemplo, dicen que no hace falta si no hay placas de nada. Si yo tengo un paciente que no tiene placas en los 3 territorios, y tiene dislipemia, capaz un LDMA de 100, pero no llega a 190, yo a ese paciente yo sí lo espero. Modificación en el estilo de vida. Sí, a ver, A ver si obviamente tenemos en cuenta, vemos si algo capaz lo más familiar o lo más genético, pero lo que hacemos muchas veces es ver si yo puedo ir bajando con medidas higiénico-dietéticas, por ejemplo, ir viendo. Pero si no tienen placas y no está yendo 190 el LDL, nosotros a muchos pacientes no le estamos dando estatinas porque podemos, o sea, según las guías podés esperar un poco, Bien. menos que pase 190, digamos, el Así que LDL. habría que hacerle el screening completo en realidad cardiovascular, porque a veces puedes tener un score de calcio 0 y tener placas en las femorales y no Obvio, estaría bien. obvio, ¿no? A ver, en verdad un score de calcio de 0 no significa que no vaya a tener placas digamos, placas en la carótida, en la femoral. Además, publicamos un trabajo de eso que siempre, al menos, o sea, estudiando 2 territorios, siempre te va a faltar el tercer territorio para realmente descartar que no tengas placa en el otro. O sea, tienes que estudiar siempre los 3. Bien. No sé si se hace en todos lados el tema de buscar en nuestros territorios. Obviamente acá es como que está más enfocado en score de calcio y nada más, porque no, la verdad en la guía no te están relacionando a carótida y a femoral. Pero nosotros en el equipo de la parte vascular y lo que transmitimos, digamos, en nuestro staff es buscar en los 3 territorios, y en muchas terminas tenés que darle estatina porque aunque tenga un score de calcio de 0, te vas a encontrar con una placa capaz en la carótida. Bien. Lo que obviamente le damos la opción al paciente a veces que tienen placas que no tienen ni porcentaje porque son muy liminares, pero bueno, hoy en día hay algunas personas que te dicen que aún con la mínima placa visible, les tenés que empezar ya con ROSU 40, que a mí es un montón, pero es todo para prevención, ¿no? Hay gente que está en contra de eso. Pero bueno, nada, yo me estaba enfocando obviamente en la parte de score de calcio, pero sí, para mí es importante buscar en otros territorios de una.
Gracias, Cami. Gracias, Cami. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta en el chat. ¿Alguna otra consulta que quieran hacer, chicos, respecto a tomografía? Esto es algo que vamos a estar usando mucho ahora, ¿no? Cada vez con más usos, como estuvieron viendo. No hay Bueno. ninguna otra pregunta. Mm, no. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Cami. Entonces, Excelente, Cami. Muchísimas gracias. Chao, gracias. chao, Cami. Bueno, ahora vamos a ir a la segunda parte de la clase de hoy. El tema es resonancia cardíaca, usos y aplicaciones. Estaba a cargo de la doctora Melina Mana, que ha tenido un inconveniente de último momento, pero nos ha facilitado una clase grabada sobre el tema. La doctora Melina Mana es cardióloga y especialista en imagen y en resonancia cardíaca, así que vamos a compartir la clase de la doctora para que la podamos ver y después vamos a hacer alguna pregunta o alguna duda. Hablar de ¿Se escucha bien? cerca de resonancia Sí, hay que subirle el volumen, vamos a presar. cardiovascular. La charla tendría que ir por el lado de los fundamentos, lo que es normalidad, lo que es cardiopatía isquémica. Cuando fundamentos solemos tener un approach más de tipo físico y hablar un poco de física cuántica, las propiedades del átomo, etcétera, etcétera. Lo que si uno quizá no va a dedicar exclusivamente a esto, no tenga mucha utilidad. Así que, si bien vamos a hablar de fundamentos, me gustaría verlos desde otro punto de vista. Es decir, hablar de lo que es fundamentos a la hora de clasificaciones que yo considero útiles cuando hablamos de resonancia cardíaca, cómo interpretarla, qué utilidad tiene. Es decir, yo cuando hablo de métodos de imágenes cardiovasculares, tengo que tener una idea de lo que pretendo del método. Y en cuanto a la anatomía, saber que, según la cátedra que nos haya tocado en la facultad, fuimos teniendo una aproximación más de tipo topográfica, ¿sí? Regional, además, cuando empezamos a ver un poquito de imágenes, sabíamos que teníamos formas de ver vistas de tipo ortogonales y estrictamente citales, coronales o axiales, y que posteriormente teníamos vistas también imágenes que eran más de tipo funcional, que me hablaban de la contractibilidad, que me hablaban de la competencia de una válvula, o si estaba poniendo algún tipo de traba al flujo normal dentro del aparato circulatorio. Asimismo, tenemos una anatomía ecocardiográfica que dentro de los métodos de imágenes en cardiología y en medicina cardiovascular, obviamente que siempre es eco first, es decir, es el primer método de imágenes, es el método de seguimiento por excelencia, es el método que va a ser el gatekeeper, que va a ser el que va a originar el pedido de una resonancia, la sospecha, diagnóstico de una patología, etcétera, etcétera, que va a hacer que luego pensemos en resonancia. Por tanto, cuando yo voy a realizar una resonancia cardíaca, guiar un estudio, voy a tener que emular o tratar de copiar las pistas que utilizamos habitualmente en ecocardiografía, por más que, por supuesto, no tenemos limitaciones topográficas, no estamos con los transductores de afuera del paciente, sino que tenemos una vista, bueno, somos uno de los métodos que más capacidad de tener cualquier tipo de vista del paciente existe, aun si este es EPOC, aun si este es obeso, etc. Y que además tenemos que pensar en la resonancia como un método que me ofrece, por supuesto, una vista muy completa desde lo anatómico cardíaco, pero además desde los grandes vasos y vasos aún no tan grandes. Por tanto, cuando hablamos de utilidad clínica, complementa el eco-doppler cardíaco cuando por cuestiones anatómicas del paciente no puede llegar a un diagnóstico definitivo, cuando hace nacer una sospecha diagnóstica que requiere una confirmación por un método más exhaustivo, desde la capacidad de ver distintas ventanas en un paciente invitado, o necesita las capacidades del método de resonancia para evaluar de qué se trata este tejido que consideramos anormal, porque tiene un aumento de espesor, porque tiene un trastorno de motilidad, porque tiene ciertas características
la ecogenicidad, por ejemplo, podemos escuchar un centro hipertrófico, pero que tiene un sparkling como que brilla, entonces estoy empezando una amiloidosis, o este afinamiento hiperclaviculado quiero confirmar que se trata de una patología puntualmente un no compactado que se discute más, o versus se trata de una adaptación al deporte, por ejemplo, o a otra situación como el embarazo, etcétera, etcétera. La lista es larga de esta relación entre los dos métodos. Entonces, la actividad clínica, complementar al eco cardíaco, o por supuesto a la otra batería de estudios, pero siempre con este antecesor obligado. Hay actividades clínicas muy específicas. La resonancia hoy se encuentra en el trabajo diagnóstico de varias patologías cardíacas y lleva a la toma de decisiones muy específicas, diferentes etiologías, por ejemplo, a la hora de ablacionar una arritmia, mediante el método real Z-RIO, donde me va a detectar con exactitud el lugar donde existe la fibrosis, la morfología, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en un diagnóstico de Fabry, donde me va a hablar de estadios por ahí mucho más precoces, solíamos detectarlo gracias a que los depósitos de estos lípidos van a acortar los tiempos de mapeo T1 y de esta forma van a poder detectarlo al compromiso cardíaco de manera mucho más precoz, permitiéndonos también iniciar un tratamiento enzimático en tiempos mucho más efectivos que lo que se hacía previamente. Y así la lista, por supuesto, es más que larga. Todo lo que es insuficiencia cardíaca, en todas las guías, en años, 3, se habla de tener una etiología, tanto para la miocardiopatía dilatada, o las otras, fracción de eyección deteriorada, o aquellas con fracción de eyección preservada, donde más que nunca tenemos que ir a buscar que no se trate de una causa corregible, o que no se trate de una cardiopatía, como por ejemplo una amiloidosis, como por ejemplo una estenosis aórtica, que por alguna cuestión pasó desapercibida previamente. Entonces, tiene utilidad clínica, está indicada en múltiples guías de proceder clínico. Para la enfermedad coronaria, es un método que fue ganando terreno año a año y de manera bien establecida, al ser un método relativamente nuevo, tiene en los últimos 20 años su cuerpo de evidencia propio, y en enfermedad coronaria sobre todo fue comparándose inicialmente con el ecoestrés y la cámara gamma, que eran los que estaban previamente establecidos, y posteriormente con el EQTR en el último estudio, que es el MISTER-INFORM, donde demostró su equivalencia o al menos no inferioridad en cuanto a tratamiento invasivo versus conservador guiado por resonancia. Asimismo, una enfermedad congénita tiene gran valor por esta capacidad que hablábamos de no tener limitaciones en cuanto a la vista, puedo trazarla, puedo guiarla en base a lo que yo necesito demostrar. Tiene también análisis de flujo de gran especificidad, por lo tanto hay defectos que los pueden categorizar, cuantificar con gran precisión, y en ese sentido es el método que mayor efectividad tiene, además de ofrecer, por supuesto, en cardiopatías donde tengo que vigilar el tono del polo derecho, tener ese gol estándar en función y volúmenes que nos hace, incluso, por ejemplo, en hipertensión pulmonar, llegar a decisiones terapéuticas muy específicas y guiadas por el método. En cuanto a lo que les mencionaba previamente, los fundamentos, los planos delicados, de ir realizando de acuerdo a eso, ir guiando reportes, ir guiando el protocolo, ir guiando las secuencias, acortando el tiempo dentro del observador y aumentando la tasa de estudios vivos de pacientes que llegan a un diagnóstico. Es que yo, digamos, abogo por dirigir el método idealmente por un cardiólogo o radiólogo especializado en resonancia cardíaca. Cuando empezamos, ¿sí?, un estudio, vamos a tener estos planos que les comentaba yo, ortogonales, es decir, el axial, el coronal, yendo desde vuestra derecha hacia la izquierda, y el sagital. Y a partir de ahí vamos a tener la posibilidad de empezar con esta imitación, por decirlo de una manera, de los planos que utilizamos en ecocardiografía para poder hacer esta reproducibilidad, esta comparación entre los métodos,
Y de acuerdo a esto, la llamamos lo que es planificación para obtener estas imágenes, que es fundamental para después poder tener el resto del estudio en forma adecuada. Tenemos que obtener estas imágenes. Pues. Podemos hacerlo en forma interactiva, según varios equipos, varias marcas de equipos, esto es con el paciente respirando libremente, nosotros vamos trazando nuestros planos a partir de un plano corto, como se ve aquí, o secuencial, que es mi forma favorita porque logra la mejor, o las vistas más exactas, por decirlo de alguna manera. Y después yo voy trazando vistas especiales, porque por ejemplo quiero desdoblar aquí, otra que salía del círculo derecho, y sin embargo quiero también ver bien el istmo, quiero ver también el ápex, quiero ver la pared libre, porque estoy, por ejemplo, sospechando una displasia hemogénica que involucra el ventrículo derecho. Esas vistas especiales van a ser de gran utilidad, por ejemplo, cuando estoy sospechando que existe alguna alteración a nivel del arco aórtico, una coartación, un aneurisma, etc. Cuando tengo sospecha de alguna alteración en la aparato suborbital, utilizo 3 cámaras, lo puedo modificar, aunque no sea exactamente igual al ECO, me puedo ir un poquito más acá en milímetros, hasta encontrar el defecto que estoy buscando. Esto es de especial utilidad en lo que son las cardiopatías congénitas, donde no solo puedo hacer el diagnóstico inicial, sino el seguimiento, ya que recordemos que este método es inocuo en cuanto a que no emite radiación ionizante y que los contrastes que se utilizan hoy, que son macromoléculas, tienen una toxicidad muy inferior a aquellos diodados que están en el mercado y por lo tanto pueden repetirse a lo largo del tiempo vigilando la evolución del paciente que tiene que operarse, que ya fue operado y que se temen ciertas complicaciones a largo plazo. Por ejemplo, imaginemos un falot que tenga yo que vigilar esa válvula pulmonar que no llega a una insuficiencia o que ese ventrículo derecho no llegue a tener problemas funcionales o dilatación a raíz de esa cirugía correctiva. También tiene gran utilidad en casos en que tengo que tener en cuenta, ya sean las cardiopatías congénitas o no, tengo que tener en cuenta el recorrido de vasos, ¿sí? Principalmente, insisto, el recorrido no es un método que hoy esté a la par, por ejemplo, de la multicorte, o aún de la angiografía convencional, en cuanto a evaluar la función, pero sí el nacimiento y recorrido, por ejemplo, en este caso, de las coronarias, o la afectación congénita, por ejemplo, de las principales ramas de la pulmonar. Puedo hacer reconstrucciones, insisto, con una calidad algo inferior a la tomografía, por supuesto, de los métodos no invasivos, siempre la preferir en cuanto a la valoración arterial. Puedo trabajar con la aorta, puedo trabajar con otros planos arteriales, y es un método de tener en cuenta, por ejemplo, cuando el paciente tiene falla renal y no quiere. Si bien no es tan grave, todavía puedo poner lado línea, quiero valorarlo y por ahí el Doppler no llega a tener un efecto o no llega a ser suficientemente efectivo y el paciente no lo quiere radiar o, insisto, no tiene una función renal que lo vaya a tolerar. Puedo usar angiografía por resonancia, tanto a nivel celular o de cualquier territorio. El coronario, como tratamos con arterias de 3, 5 milímetros, no sería el ideal, por supuesto, pero es un buen método. Y además, últimamente, gracias a tecnologías que ya no son tan nuevas, se puede hacer análisis de flujo de 3 dimensiones, marcando ese flujo y evaluando su recorrido, lo cual tiene gran valor en ciertas aortopatías que acompañan, por ejemplo, una válvula aórtica bicúspide, o en pacientes que tienen una válvula degenerativa que está sumamente asimétrica, o en pacientes que tienen cardiopatía hipertrófica obstructiva. Nos permite, en cierta forma, pronosticar, ¿sí? O predecir en cierta forma cómo va a evolucionar esa dilatación y por ahí tomar decisiones terapéuticas con mayor efectividad. Insisto, los planos nos pueden ayudar mucho, y si bien yo no tengo ese análisis de flujo que le decía, el 4D Flow, sí puede ayudar jugar un poquito con el software que tenga nuestro vendor o que hayamos adquirido en posterior. Esto es un poquito de lo que le hablaba. Esto suele hacerse de forma rutinaria, no en pacientes que hayan tenido de ninguna manera la indicación de valorar origen o recorrido inicial de las coronarias, pero como les digo, estamos viendo la válvula, no es difícil, no es algo que nos vaya a tomar más tiempo
valorar un poquito además de la válvula de nacimiento de las coronarias. Y como les decía, sí, por supuesto, cada uno tiene o el propio vendor o algún software de análisis. Hoy en día los cardiodedicados son muy frecuentes porque no solo acortan el tiempo del informe que lleva a lo que tenemos que informar, sino que además nos aporta mucho en cuanto a, por ejemplo, esto muy sencillo, que es la medición de los diferentes strains, radial, circunferencial, longitudinal, que nos puede ayudar en el diagnóstico y nos puede hacer diagnóstico diferencial. También nos podemos pasar con el mapping, etcétera, etcétera. Es una herramienta más muy sencilla porque con las vistas que hacemos habitualmente después son un par de clics y tiene un gran rédito diagnóstico y no es algo difícil. Y como les digo, hoy en día es todo automático, son 2 o 3 clics. En cuanto a este tipo de métodos, como todo aquello que se hace automáticamente, requiere la revisión, a veces frame by frame, y teniendo en cuenta lo que uno espera obtener y lo que es acorde con el paciente, acorde con las imágenes. En cuanto a la perfusión, vamos a hablar un poquito de este método. Sabemos que en este momento, insisto, el cuerpo de evidencia del método nos habla de que probó no equivalencia, no inferioridad o superioridad a los que ya tenemos disponibles no invasivos, y en cuanto a no inferioridad incluso del PCR. La persona que ven aquí, Nigel, es el principal exponente de este cuerpo de evidencias que les mencionaba, y publicó en la New England en 2019 el estudio Mr. Inform, que había presentado inicialmente en 2017 en un congreso, donde lo que él, digamos, su afirmación es que los pacientes con enfermedad coronaria, que se nos forma principalmente aquellos con enfermedad coronaria crónica, obviamente no vamos a someter a estrés a un paciente que esté con un cuadro de síndrome coronario agudo, deberían ser evaluados por este método por costos, tiempo y sobre todo rédito diagnóstico, especificidad y sensibilidad en toda la evidencia que presenta, desde ya, recordemos que tiene paper desde 2004 hasta hoy, lo viene confirmando fehacientemente a su hallazgo. Es algo bastante sencillo de hacer, lleva muy poco tiempo, lleva un vasodilatador habitualmente, y en aquellos pacientes que tengan asma o algún bloqueo, etcétera, etcétera, que no puedan recibir vasodilatadores, por supuesto que con monitoreo intrasala se puede realizar con dobutamina, sobre todo en aquellos estudios con isquemia y viabilidad para poder valorar la necesidad de revascularización. Son protocolos relativamente cortos, son protocolos de 30 minutos, hay centros grandes, centros donde se hace en menos tiempo, son muy bien tolerados, 11 años, 12, nunca he tenido una complicación grave que no pudiera resolverse o con el antídoto, que es la minasterina, o por supuesto con la atención del cuadro coronario. Entonces, es uno de los métodos que también nos hablan de lo que es enfermedad microvascular, teniendo pacientes con grandes territorios de isquemia y sin embargo sin lesiones epicárdicas significativas, haciendo entonces diagnóstico de INUCA. También nos puede hablar de la transmuralidad inversamente proporcional a la realidad de un territorio, nos puede hablar de la extensión en superficie, ¿sí? Nos puede hablar también de isquemia perinecrótica, ya que tiene una gran digamos, sensibilidad, y por tanto nos puede hablar de que la hipoperfusión inicial o la hipocaptación inicial sobrepasa, aunque sean algunos milímetros, a lo que es la retención también del contraste. Por tanto estamos hablando de isquemia perinecrótica, de un territorio. Insisto, es un protocolo sumamente sencillo, seguro, reproducible y en este momento, según el cuerpo de evidencia, sobre todo reunido por este colega, sería el método de elección siempre que esté disponible. Esto es un poco de lo que le estaba hablando, del Mr. Inform, con la no inferioridad con respecto a la FPR. Ahora bien, ¿cuándo es importante por ahí tenerlo en cuenta en agudo?
entre comillas. Y bueno, recordemos que hay casos, muchos, en que el paciente, el cuadro clínico inicial remeda con síndrome coronariano agudo y sin embargo podría tratarse de otra etiología directamente, por ejemplo, miocarditis, por ejemplo, una cardiomiopatía, por ejemplo, pacientes con sepsis, etcétera, etcétera, que están cursando un síndrome coronariano agudo, pero la idea es detectar los clásicos, es decir, con arteria epicárdica ocluida al 100%, o aquellos que tienen otra etiología, o tratándose de aterosclerosis, otros mecanismos para descompensarse y hacer el cuadro agudo, porque el tratamiento es diferente. Este es un método que también, con mucha evidencia detrás, puede afirmarse que en esta instancia o situación clínica del grupo de enfermedades que sospechamos inicialmente como dentro de Minoca, puede hacer un diagnóstico diferencial que aumenta desde un 60% hasta un 90% según las diferentes series. Los italianos pregonan realizar un score para ver qué paciente merecería inicialmente realizar una resonancia cardíaca. Este es un caso de, por ejemplo, de una miocarditis, ¿sí? Acá vemos una isquemia subendocárdica, diferentes diagnósticos diferenciales, aquí tenemos realmente Minoca, pero todos estos cuadros están dentro de lo que se considera Minoca, y sin embargo no tiene lesiones epicárdicas significativas, perdón, justamente no tiene lesiones epicárdicas significativas. En cuanto a prevención de muerte súbita, no solo en enfermedad coronaria, sino en otros cuadros, nosotros podemos hacer los diagnósticos entre un paciente que tenga arritmia de broncoatía, realmente tenga antecedentes familiares de muerte súbita. La resonancia puede aportar nueva información por encima del eco y hacer, por ejemplo, un diagnóstico de displasia, ya sea ventrículo izquierdo, ventrículo derecho o ambos, secuelas de miocarditis, miocarditis hipertrófica apical, que a veces no es tan fácil de evaluar, y recordemos que hay casos con poca hipertrofia y que también pueden presentar este cuadro. Tenemos también, por supuesto, en la enfermedad coronaria, como decía, evaluar la viabilidad o no de un segmento y encontrarnos a veces con un trombo y tener que seguirlo a lo largo del tiempo a medida que se hace el tratamiento, sobre todo cuando es o muy pequeño o muy apical y el ecocardiograma tiene problemas para diferenciarlo. Por supuesto que a medida que vayamos avanzando en tiempo y no podamos destapar la arteria, vamos a ir ganando transmuralidad, compromiso transmural de ese segmento y perdiendo viabilidad, y esto es el método que más puede ayudar a detectar cuánto músculo tengo remanente, más allá, por supuesto, del espesor o de la respuesta de glutamina con un ecoestrés. Este mismo método nos ayuda en todas las etapas de la enfermedad coronaria, las complicaciones, como mencionamos anteriormente, ya sean agudos o en crónicos, como por ejemplo este caso de un verdadero pseudoaneurisma, ya que, como pueden ver, si bien acá pareciera quedar algo de fibrosis, más adelante se ve que solo es el pericardio que está conteniendo el músculo, perdón, la cavidad ventricular. Entonces, complicaciones, tenemos también diagnósticos diferenciales u otras complicaciones, como un síndrome de Dreger o una pericarditis constrictiva, y va a final, obviamente, todos los periodos de pericarditis. Lo que habíamos hablado también previamente, la caracterización. Yo estoy usando en este momento el Circle Imaging en el CBI42, que es un software cardio dedicado. No tengo esta versión, pero las nuevas versiones ya lo tienen incorporado para detectar la presencia de canales posibles de reentrada dentro de la fibrosis o dentro de una secuela, para facilitar explicar esta información en forma híbrida con un navegador, por ejemplo, y poder guiar el tratamiento de ablación con menos daño necesario al miocardio y mayor efectividad en la inclinación de la arteria. En cuanto a otro tipo de hallazgos, por ejemplo, esta paciente que simplemente la referían por disnea, finalmente nos encontramos con, ustedes lo pueden ver ahí, un defecto tipo posterior secundum bastante grande, con gran pasaje de flujo a cavidades derechas, o también otro hallazgo
es el método de referencia para lo que es caracterización de trombos, y esta que terminó siendo una lesión con mucho calcio en la desembocadura de la vena cava superior en la aurícula derecha, ¿sí? Que fue un reborde que posteriormente la paciente a lo largo de los años se evolucionó con este pequeño tumorcito. Para la caracterización de la hipertrofia de la miocardiopatía dilatada, como mencionábamos antes, es el que más nos puede aportar en el diagnóstico diferencial entre las diferentes posibilidades etiológicas. También recordemos, ya viéndonos de lo que es mapping, de lo que es el frame, digamos, del análisis 4 de flujo, etcétera, volver siempre al realce cardíaco, ya sea en forma de el patrón de realce tardío, el comportamiento dinámico del realce, la farmacodinámica del realce, cuantificar ese realce, todo esto tiene aportes muy importantes, ya que el patrón de realce me va a hablar de la etiología, la cantidad me va a hablar de riesgo específico de arritmias, de muerte, en diferentes patologías, y además sepamos que hay depósitos de sustancias en el músculo cardíaco que tienen su comportamiento especial a la resonancia. El ejemplo clásico es el hierro, para detectar, por ejemplo, en este caso, una hipocromatosis cardíaca, pero hay otras sustancias. Recién hablábamos de la farmacodinámica del gadolíneo, de la grasa, etcétera. Estas sustancias, su comportamiento nos puede hablar de la etiología del cuadro, y cuando tenemos una sospecha ecocardiográfica puede reclasificarse o confirmarse en estas consideraciones. Fíjense, por ejemplo, el corazón de atleta, ¿sí? Se lo sospecha un poquito más por resonancia, y sobre todo la miocardiopatía hipertrófica, por estas limitaciones del método ecocardiográfico, es que suele verse con mayor frecuencia en resonancia. Tener en cuenta entonces que las hipertróficas, como les mencionaba, tanto la cardiopatía hipertrófica y, por supuesto, el scoring de riesgo que se aplica, la patología amiloide, la enfermedad de Fabry, la estenosis aórtica. Hoy en día que hablamos de no esperar a que se ponga sintomática, es que uno cobra mucha relevancia, y la enfermedad hipertensiva versus el corazón de atleta es el método que nos ayuda a diferenciarlos. Asimismo, las nuevas aplicaciones, como por ejemplo el strain, nos dan ese aporte extra para diferenciar patologías. Entonces, ante una sospecha, por ejemplo, con ese electro que vieron recién, teníamos una sospecha y el paciente con hemodinamia tenía un ventriculograma parecido a un Takotsubo. Cuando hicimos la resonancia nos llamó la atención ya desde el cine esa claridad en la punta, ¿sí? Con un espesor algo aumentado. Cuando hay una realce tardío se trataba de miocarditis de histología a elucidar, que podemos miocarditis, inflamación del miocardio, después hay que ver qué lo está ocasionando, si algo autoinmunitario, algo infeccioso, viral, bacteriano, etcétera. Se trataba de una miocarditis con esos deditos de guantes que agarran al corazón. Y las diferencias entre las etiologías de la miocardiopatía, o mejor dicho, el patrón hipertrófico o el fenotipo hipertrófico. El valor del strain y lo sencillo que es analizarlo y cómo se ve en detalle. Insisto, con un clip no es algo que cueste mucho, y nosotros vamos a tener desde mayor contractilidad a menor contractilidad, rojo hacia mejor y azul hacia peor, detectando rápidamente el segmento de operaciones. Muchas gracias y espero verlos pronto. Bueno, ¿estamos listas? Hasta la clase que viene, que es el jueves, Mir. Sí, perdón, estaba medio lenta la computadora. No podía encender el video. Bueno, le agradecemos a la doctora Mana que envió su video, que tenía otro compromiso académico también el día de hoy, por eso no pudo asistir. Le agradecemos a ustedes por estar conectados hasta ahora. Muchas gracias por todo. Y bueno, nos vemos el próximo jueves, ¿verdad, Agus? Así es, en el distrito. En el distrito. Bueno, gracias, que tengan buenas noches, hasta luego.